¿Quién dijo que podías hacer eso? Ese es el título para la lección para este día martes 27 de agosto. Bienvenidos a nuestro estudio para esta mañana. Te invito a leer el libro de Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33. Y la pregunta que has de responder es la siguiente. ¿Qué desafío plantearon los líderes religiosos a Jesús y cómo respondió él? Cuando leemos Marcos 11, encontramos que los líderes religiosos confrontaron a Jesús en el templo y le preguntaron con qué autoridad realizaba sus acciones, especialmente después de haber limpiado el templo. Jesús, en lugar de responder directamente, les plantea una pregunta sobre el bautismo de Juan, si era del cielo o de los hombres. Los líderes religiosos se encuentran en una encrucijada, ya que cualquier respuesta que den podría ponerlos en una posición difícil. Finalmente responden que no saben, y Jesús les dice que tampoco les revelará con qué autoridad hace sus obras. Un día después de que Jesús limpió el templo, los líderes religiosos lo confrontan en sus atrios y le preguntan con qué autoridad había actuado el día anterior. No pretenden escuchar la verdad, sino entramparlo. Si dice que su autoridad proviene de Dios, ellos negarán que un simple carpintero de pueblo tenga tal autoridad. Si él dice que su autoridad es humana, lo despreciarán como a un tonto. Pero Jesús percibe la trampa y les dice que contestará su pregunta si ellos responden primero una suya. Lo que les pregunta es si el bautismo de Juan el Bautista provenía de Dios o de los hombres. Ellos se dan cuenta al instante de que son ellos quienes han sido entrampados. Si admiten que este bautismo provenía de Dios, Jesús les diría, ¿por qué no le creyeron? Y si dicen que fue una iniciativa humana, temen la reacción de la gente. Así que mienten y responden que no saben. Esto da a Jesús la oportunidad de rehusarse a contestar la pregunta de ellos. Ahora, te invito a leer Marcos 12 del 1 al 12 y responde la pregunta. ¿Cómo continuó Jesús su negativa a responder y con qué efecto? Al leer Marcos 12 encontramos que Jesús continúa su negativa a responder directamente a los líderes religiosos mediante una parábola sobre unos labradores malvados. En la parábola un hombre plantea una viña y la arrenda a unos labradores. Cuando envía a sus siervos a recoger el fruto, los labradores lo maltratan y matan. Finalmente envía a su hijo amado, pero los labradores también lo matan, esperando quedarse con la viña. Jesús usa esta parábola para ilustrar cómo los líderes religiosos han rechazado repentinamente a los profetas enviados por Dios y ahora planean rechazar y matar al Hijo de Dios. La parábola sirve como una advertencia de que su rechazo traerá juicio sobre ellos. Los líderes religiosos entienden que la parábola va dirigida contra ellos y buscan arrestar a Jesús, pero temen a la multitud. Jesús, cuando presenta una parábola acerca de una viña, un propietario y arrendatarios a quienes el dueño de la viña alquila el campo, la historia que Jesús narra tiene grandes similitudes con la parábola de la viña que muestra Isaías capítulo 5, donde Dios presenta una acusación contra el Israel infiel. Cualquiera habría reconocido el paralelo, especialmente los líderes religiosos. La historia se desarrolla de una manera muy inusual, dando que los arrendatarios se niegan a entregar el fruto de la viña al propietario. En lugar de ello, maltratan y matan a los siervos que él envía. Finalmente, el dueño envía a su hijo amado, a quien espera que ellos respeten. Pero no ocurre eso. Razonan en cambio y extrañamente que si matan al hijo, la viña les pertenecerá. Su descabellado razonamiento es sorprendente y la sentencia que se les impondrá está justificada. Lo que Jesús estaba haciendo en esta historia era dirigida a los líderes religiosos, una solamente advertencia acerca del desenlace de su conducta. Vista de esta perspectiva, su parábola es un amoroso preaviso. Aún no es muy tarde para que cambien y eviten el juicio seguro. Algunos de ellos se arrepentirán, cambiarán y aceptarán a Jesús. Otros, tristemente,
no lo harán. Termino con el comentario de la escritora Elena White, que dice lo siguiente: los sacerdotes vieron que estaban en un dilema del cual ningún sofisma los podía sacar. Si los sacerdotes creían el testimonio de Juan, ¿cómo podían negar que Cristo fuese el Mesías? Si declaraban su verdadera creencia, que el ministerio de Juan era de los hombres, iban a provocar una tormenta de indignación, porque el pueblo creía que Juan era profeta. La multitud esperaba la decisión con intenso interés. Sabían que los sacerdotes habían profesado aceptar el ministerio de Juan y esperaban que reconocieran sin reservas que era enviado de Dios. Pero después de consultarse secretamente, los sacerdotes decidieron no comprometerse. Simulando ignorancia, dijeron hipócritamente: no lo sabemos. Ni yo os digo con qué autoridad hago esto, dijo Jesús. Y lo comenta el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 544. En la parábola de la viña, el señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dice Isaías 5, versículo 4. Pero como los labradores habían matado a los siervos que el Señor les envió en busca de su fruto, así los judíos habían dado muerte a los profetas a quienes Dios les enviaba para llamarlos al arrepentimiento. Ahora, en el amado Hijo, quien el Señor de la viña envió finalmente a sus desobedientes siervos, a quien ellos habían prendido y matado, los sacerdotes y gobernantes vieron un cuadro claro de Jesús y su suerte inminente. Ya estaban ellos maquinando la muerte de aquel a quien el Padre les había enviado como último llamamiento. En la retribución infligida a los ingratos labradores, estaba pintada la sentencia de los que matarían a Cristo. Dice el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 547 y 548. Que Dios pueda brindarnos sabiduría para poder sacar las lecciones prácticas para nuestro diario vivir. No olvides suscribirte y compartir con tus seres queridos. Que Dios te bendiga.